todos, gracias por su asistencia, a todos y todas. Tengo el honor de presentar al licenciado Arturo Belmont Martínez con el tema Casos prácticos del acto jurídico. El maestro es egresado de aquí, de nuestra alma mater, de aquí de la Facultad de Derecho. Ha impartido clases en diversas universidades, es catedrático tanto de escolarizado como del sistema abierto aquí en nuestra facultad. En el ámbito laboral se ha desempeñado como director general corporativo de Belmont Jurídico, subdirector de establecimientos mercantiles, espectáculos y vía pública en la alcaldía Benito Juárez, director de Derecho de la Universidad Latina, director del Centro de Prácticas Jurídicas del Colegio de Profesionales en Derecho y presidente fundador del Colegio de Profesionales en Derecho como vicepresidente de la Barra Iberoamericana de Profesionales en Derecho. Damos la bienvenida al maestro Arturo Belmont, los dejo en buenas manos. Muchas gracias. Señor director y tu hermano Granados Carrión, que siempre ha sido para mí mi ejemplo, es un ejemplo, así como profesor, yo creo que lo sigan, porque nuestro director hoy de DUA, siempre lo voy a admirar, siempre está antes de la 100 y es un excelente maestro. Y agradecer a la Facultad de Derecho y al señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por esta estancia que ya son 20 años aquí. Muchas gracias. El tiempo es muy corto, ¿sí? Entonces vamos a ser breves, porque el tema es demasiado amplio como para poderlo abarcar simplemente ya 50 minutos, ¿sí? Yo quisiera pararme, ¿me puedo parar o no? ¿Sí? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí para que no esté, es que, bueno. Comenzamos con diario, el andar del ciudadano, y a cada momento, en cada momento, realizamos actos jurídicos que a veces los hacemos sin darnos cuenta. Posiblemente en pocas clases que llevamos, pero lo hemos comentado, un acto jurídico es desde que nos subimos, el ejemplo más simple puede ser cuando nos subimos a al venir aquí a la universidad y solicitamos el servicio de un transporte público, ¿sí? En ese momento que estamos solicitando el servicio de un transporte público, estamos ante un acto, ¿sí? Ya les vamos a poner las características posteriores a cada desear, ¿sí? Vámonos con lo primero, todos los contratos. ¿Por qué vamos a hablar? ¿Por qué me gusta mucho hablar a mí de los contratos? No los otros actos no son importantes, sino que el acto jurídico se plasma, se le lleva a la elevación y se le da forma en un contrato. ¿Me explico? Me regreso cuando solicitamos el transporte público, ¿sí? En ese momento tenemos un contrato donde estamos expresando nuestra voluntad de que nos lleve a un destino, ¿sí? Y estamos aceptando la ruta. Ya leímos que va a Metro Tasqueña, pero no en ese instante vamos a decirle al chofer, pero yo voy para la universidad. No, ya aceptamos la ruta, ¿sí? Estamos aceptando el pago también, hay una obligación y derecho. Su obligación de llevarnos al Metro Tasqueña y tú la obligación de pagar. ¿Ok? Cuando vamos a las tortillas es lo mismo, cuando vamos a la tienda es lo mismo, ¿sí? Pero no me gusta hablar de los contratos porque es la forma donde todo el acto jurídico y todos los elementos de validez y de existencia los vamos a plasmar en un contrato. Realmente nuestro contrato consensual, como es el del transporte público o el de la tienda, no van por escritos, ¿sí? Son tácitos, ¿sí? Yo te pago
tú me entregas, yo te pago, ¿sí? Se llama la voluntad tácita, ¿sí? Y se expresa simplemente con el consentimiento de una expresión, si lo quiero, no lo quiero. Solamente, y vengo con una coca, ok, pero solamente hay de 600 mililitros, no, yo la quiero de 2 litros, solo hay de 600, ok. Pregunto yo, en el mostrador, sacamos las hojas de un contrato, por medio de la presente se celebra un contrato de 2 Coca-Cola, no, ¿sí? Son tácitos, expresos, ¿sí? No necesitamos la formalidad, la forma para poderlos, ¿qué? Expresar, para poderlos plasmar, ¿ok? Cuando esta parte del acto jurídico es muy importante en su carrera profesional. ¿Por qué? Los penalistas posiblemente, qué bueno que no hay maestros del penal, pero el que maneja acto jurídico también maneja el penal, porque en el acto jurídico también manejamos los hechos jurídicos, ¿sí? Y los hechos jurídicos son los que a diario practicamos, como el comprar, el pedir el servicio del transporte. Son hechos que están regulados por una norma, ¿sí? Para el derecho existe una norma que los va a regular. Pregunto yo, si vamos a cortarnos el cabello, ¿está regulada la norma? ¿Está regulada el corte de cabello? No, está regulado el servicio, ¿sí? Para el derecho ese hecho no es importante, no tiene que estar regulado. Lo importante del acto jurídico son de hechos y actos que quiera que la norma los esté regulando. No en todos los estados está regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Pero hay estados que ya. Cabe aquí mencionar el comentario sobre el derecho no es universal ni permanente. Tiene que ir avanzando conforme va avanzando la sociedad, conforme están situados cómo se está comportando la sociedad y cómo va avanzando y cómo se van aceptando situaciones dentro de la sociedad para que sean normadas y reguladas. ¿Podría estar regulado y normado el internet si no existía? No. Existió el internet y ustedes que son muy jóvenes ya saben toda esta situación, pero para nosotros es un pavor el internet, es una compra por internet, ¿sí? El yo acepto, estamos hablando de un acto jurídico, ¿sí? En un contrato de adhesión, ¿sí? Me estoy adelantando, como siempre, pero bueno, aquí tenemos los elementos de existencia. Es importante que haya un objeto y que este objeto sea ¿qué? Lícito, ¿sí? El 14 de febrero, por los 14 de febrero me encanta ver te vendemos la estrella con el nombre de tu novia, ¿no? ¿Se pueden vender las estrellas? Sí existen, es un objeto. ¿Se pueden vender? No, literalmente no se puede vender. ¿Se puede vender el Palacio de Bellas Artes? No, pero sí existe. Pero yo si te lo vendo, es ilícito que te lo venda. No te lo puedo vender. Como comentario, la mayoría de los asuntos, y me gustaría así para que nos despertemos un poco, que son todavía las 8 de la mañana, ¿sí? ¿Quién no tiene un asunto civil en su casa? Es decir, más bien, ¿quién tiene, sí hay un problema jurídico en su casa, en su familia? Levanten la mano. No, ¿quién tiene? Es que es la mayoría. Y los que no levantaron la mano lo van a tener, ¿sí? ¿Por qué? La mayoría de los asuntos jurídicos y los problemas que hay siempre es por error, dolo o mala fe. Pensamos a veces que como albaceas tenemos el derecho de poder vender
las propiedades y poder disponer de las propiedades del decurius. Y no. Tenemos que, primeramente, por ejemplo, protestar el cargo, aceptar el cargo. Si no lo aceptamos, si no lo protestamos, no podemos nosotros poder disponer de esa situación. Y entonces, el que lo hace, lo llega a realizar. Pues llega el momento en que lo hace, no por dolo ni por mala fe, lo hace por error y por desconocimiento de la ley. Piensa él que por ser albacea tiene la potestad, tiene la facultad de poderlo hacer. Por eso es tan importante nosotros como conocedores del derecho poder asesorar a este tipo de personas para poderles no hacer caer en ese error. Porque igual ellos pueden decir, alguno de los herederos, pues no fue error, ¿sí? Es de mala fe. ¿Sí se dan cuenta? Y no, y sí fue por error, por ignorancia de las capacidades y facultades que tiene el albacea para poder tener y poder disponer de estas situaciones. ¿Ok? Consentimiento. ¿Sí? Ahí vemos el artículo 1794, que es lo que nos habla, ¿sí?, sobre los elementos de existencia. Se los dejo de tarea para que lo puedan analizar. Aquí está, pero de todas maneras que estamos analizando. Yo todo lo traigo. El artículo 1794, para la existencia del contrato se requiere entonces el consentimiento, ya lo vimos. ¿Sí? Tiene que ser tácito, expreso o... ¿Cómo? ¿Por escrito? ¿Sí? ¿Por signos qué? Perfecto, muy bien, compañero. El objeto que pueda ser materia del contrato debe de existir. No podemos vender las estrellas, no podemos vender la luna, debe ser lícito. El objeto cosa. Para ser interactivo siempre están levantando la mano y porque es muy poco el tiempo. Sí. El objeto puede ser algo a futuro, por ejemplo, hay una construcción de departamento que apenas se va a construir, no existe, pero ¿es válido eso? Sí. Sí. Estamos hablando de un contrato de esperanza de promesa. ¿Ok? El consentimiento es la expresión de la voluntad de los contratantes conforme al artículo 1803 del Código Civil. Existen dos formas de expresar el consentimiento: expreso y tácito. ¿Sí? Es muy importante esta parte porque hay situaciones en las que a veces el consentimiento va a ser, aunque sea expreso y tácito, después alguna persona ya no lo quiere. Esto pasa cuando nos ofrecen algún servicio de telefonía celular y la persona que nos lo está ofreciendo es demasiado guapa y entonces firmamos. ¿Sí? Pero cuando llegamos a casa nos damos cuenta, en primera nos vamos, nadie lee sus contratos de adhesión, nadie lee un servicio de telefonía, nadie lee el contrato de una tarjeta de crédito. ¿Sí? Si lo leyéramos, estamos viendo realmente que es una película de terror. ¿Sí? Porque no tenemos ni idea de lo que nos está llevando a ese tipo de contratos. Pero eso sí, traemos ya lo último en telefonía. Y aparte lo firmamos de forma, no nos dimos cuenta porque estábamos desconcentrados y firmamos el plan más caro. Y aparte de más caro, las cláusulas nos llevan a que tengas o no tengas servicio lo vas a pagar, tengas o no tengas teléfono lo vas a pagar. Aunque ya no lo quieras, se va a renovar. Entonces, esa parte es tan importante, por eso el hecho de que los actos jurídicos sean realmente desmembrada todos nuestros elementos de existencia y de validez. No podemos dejar volando ninguno. Y lo menciono y lo digo, tenemos que ser sastres jurídicos, no de machote.
desde ahorita que están comenzando, los que ya van avanzados, empiecen a hacer sus modelos, pero los suyos, conforme ¿a qué? A complementar los elementos de existencia y de validez. Si tenemos complementados los elementos de existencia y de validez en un contrato, no nos va a faltar absolutamente nada. Lo único que va a faltar es su creatividad para el clausulado, su creatividad para poderlo sustentar. En contratos de arrendamiento, por ejemplo, siempre no vayan a la papelería y lo compran. ¿Sí? Eso sería absurdo. Hay que hacer el contrato de arrendamiento conforme a las necesidades de la persona que lo requiere. No es lo mismo arrendar un departamento, un jardín, una casa que tenemos que darle el toque particular y esencial a ese tipo de contrato. Aunque aunque los contratos tengan los mismos elementos de validez y de existencia, no se parecen. Sería totalmente un error que ser alumnos de la Facultad de Derecho, ¿sí?, de la UNAM, vayamos a una papelería a comprar un contrato, ¿sí? Lo tenemos que hacer sastres jurídicos, dejárselo a la medida de esta persona para que pueda tener todas sus salvedades en una forma, en un contrato, en un papel. ¿Ok? El artículo 1813, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por signos equívocos. El tácito, ya dijimos esto, ¿verdad? Compañero. Una pregunta. En relación a los artículos que son ficticios, ¿cuáles son los contratos que se llevarían? Por ejemplo, me refiero a lo que está actualmente en moda, comprar ofertas virtuales que solamente son en la red. No físicamente, pero solamente tienes como una imagen. ¿Qué tipo de contrato se celebra? Ahí está celebrando un contrato de adhesión. Tú estás comprando eso que te están ofreciendo. Sabemos que aquí entran otro tipo de características que son los dolos, ¿sí? Aquí posiblemente nos están, todos hemos ido a un restaurante y nos ponen unas fotos exquisitas de lo que vamos a pedir, ¿no? Y vamos a decir, unos molletes, ¿no? Así, y cuando llegan son así. ¿Sí? Entonces, realmente no estamos comprando lo que estamos viendo. Digo, las personas que son de mi edad, yo creo, nos da mucho pavor comprar por internet. Una, no ni lo sabemos usar. Dos, no sabemos comprar. Y poner ese acepto es peor que casarte. ¿Sí? Y no soy un robot, pues, ¿sí me explicó? Vas a aceptar todo. Vas a aceptar todo lo que te están vendiendo. Como está en la foto, y cuando llega a tu caja, pues estás feliz porque te digo, pero que fue un contrato donde está la voluntad de las partes, pero donde estás aceptando esa foto. ¿Sí? No es bueno, hay varias empresas donde te dicen si lo tienes algún tiempo, lo tienes la capacidad de poderlo regresar, ¿sí? Te lo dejan a prueba. Pero esas son situaciones de cada empresa. ¿Ok? El consentimiento tácita está la reproducción en los contratos de arrendamiento, el plazo para su vencimiento y el arrendador. El arrendador sigue permitiendo la ocupación del inmueble y recibiendo rentas. Precisamente se entiende que el contrato será indeterminado. ¿Sí? Cuando tenemos un arrendamiento, no le avisamos que ya lo queremos que lo desocupe y estamos aceptando la renta todavía. Continuará, y si entonces automáticamente va a ser un contrato indeterminado. ¿Sí? Perdón, estoy viendo que dice tácita reproducción, es tácita reproducción, ¿verdad? Sí, perfecto. Hay como 6 errores, ¿eh? Perfecto. Pero gracias. Y es que no es justificación, pero es que tomé la otra computadora y la otra está en escritorio y ya estaba corregido. Pero bueno, buena observación. ¿Queda claro? No, tácita, perdón. Reconducción. 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 El objeto. El objeto
Formal se trata del hecho que el obligado no bebe, ¿ya viste? Es debe. Debe hacer o no hacer, mismo que deberá ser lícito y posible. ¿Ok? ¿Te puedo vender una parcela de marihuana? Pues sí se puede dar. El objeto material se trata de la cosa que el obligado debe dar y que debe ser lícita, encontrarse en la naturaleza y en el comercio. A veces, por ejemplo, me se vino a la mente en Puebla había unos terrenos donde hay mucha madera, y entonces esta persona compra esas hectáreas, pero posteriormente él la quería vender y se da cuenta después que tenía una restricción para poder hacer tala. Entonces su inversión de compra, imagínense, ¿sí? Cabe aquí mencionar el hecho de que por eso es importante tener los antecedentes antes de hacer cualquier tipo de acto jurídico, tener realmente los antecedentes de ese acto que vamos a realizar, cuál fuera, ¿sí? Cuál fuera, compraventa, tener los antecedentes registrales, tener si debe o no debe el predial, si debe o no debe, si tiene algún gravamen. En las constancias que nos emite el registro público de la propiedad, son la radiografía realmente de un inmueble. Es como si fuera su cuerpo, y nos va a decir qué tiene y qué no tiene. Tenemos que invertirle, sí, le tendría que invertir la persona interesada en esos tipos de gastos, pero ¿para qué? Para simplemente tener una seguridad jurídica para poder llevar a cabo el acto jurídico, ¿sí? Es de primordial importancia hacerlo. Ejemplo, en un asunto, Pepe compra un terreno en el Ajusco y se lo venden en 90,000 pesos. Se va feliz con su contrato, que no quiso hacer con abogado, y ese abogado era yo, ¿sí? No lo quiso hacer. No le quiso invertir lo de las constancias, no le quiso invertir en la redacción de un contrato, y él se hizo su contrato a mano y a lápiz, ¿sí? Entonces México DF, él ya me vende, yo le compro un terreno, 300 metros, le pago, gracias, y firma, ¿sí? Eso no se puede hacer. Pepe regresa como a los 4 o 5 meses y resulta que comenta que llegó al terreno, el cual tenía 2 cadenas, porque era una barda de madera, de tablas, y entonces que no podía entrar, pero que adentro era lo peor, que era una señora con perro e hijos, ¿sí? Entonces se da cuenta que su terreno ya estaba también vendido. Entonces nuevamente se acerca al abogado, ¿sí? Y entonces, pues ¿qué pasó? ¿No? Se da cuenta que hubo pues ya estamos en otra figura, que estamos hablando ya de fraude, estamos hablando pues de que invirtió mal su dinero, ¿sí? Entonces no quiero llegar al final del asunto, sino simplemente el ejemplo de que cómo es tan importante llevar a cabo el contrato, darle formalidad, y que los elementos tanto de existencia y de validez estén bien complementados en cada contrato que vamos a hacer, cual fuere, ¿sí? Cual fuere. Y lo repito y lo reitero mucho, porque si afuera tenemos el 90% de los asuntos, es más, que el 90% de las personas y las familias en México tienen un problema, es gracias a las personas que ignoran que son vulnerables ante la ley, y un tanto por ciento a que están mal hechos los contratos, ¿sí? Y yo creo que ahí me referiría también a que están mal hechos por los propios abogados, ¿sí? De alguna forma no se les da la importancia debida. ¿Por qué? Porque vamos a la papelería. ¿Por qué? Porque tenemos el macho, ¿sí? Vale la pena tener, y no es malo ir por el de la papelería, pero realmente es más difícil reconstruir un contrato que hacerlo, ¿sí?
Si alguien ha escrito su tesina alguna ocasión, algún trabajo escrito, es más difícil, que se lo haya pedido al compañero, bueno, me voy a armar otro. Es más difícil reconstruir el que está hecho a que ustedes mismos lo hagan rápido de su cosecha y que no estén con machotes, ¿ok? Objeto, artículo 1824 son objeto de los contratos, la cosa que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Por ejemplo, aquí en si vamos el arrendador ya le dio posesión por un departamento, una casa, imagínense que al día siguiente llegue y dice, ya llegué a cenar, pues no, eso no lo tiene que hacer, ¿sí? Ya lo rentó, ya hizo su contrato, ya no tiene que estar ahí haciendo cosas. Si diste un comodato, o te doy el comodato, y sabes que pues tener bien escrito cómo te va a dar el comodato, qué fecha va a ser la que va a ser hasta qué fecha va a ser el comodato, tener dos elementos de validez y de existencia prescritos ahí en nuestro contrato. Porque eso, si alguno de esos, imagínense que uno no sirve, que uno no se encuentra, ¿a qué nos lleva? A una invalidez del contrato, ya sea absoluta o relativa, ¿sí? Y eso nos va a conllevar, obviamente, a un gasto jurídico para las personas que podemos darle un asesoramiento jurídico, ¿sí? Vamos a hacerlas gastar el doble. La universidad no va a formar abogados o litigantes que vayan a ser pseudo abogados o pseudo litigantes y pseudo personas que van a ayudar a las personas, porque esas están haciendo gastar doble, triple, y déjenme el gasto. Pueden hacer que pierdan su bien inmueble simple y sencillamente porque no se fijaron en un elemento de validez o de existencia de la forma en que se tiene que hacer. Varios de los que tienen aquí un problema jurídico en su casa están ahorita pensando en que sí fue un error, o fue una mala fe, o fue un mal trabajo por parte de un abogado. Ahorita una persona me dice, simplemente era un trámite administrativo ante un error de escritura, donde estaba su nombre, pues ya se lo dio un abogado, y el abogado le cobró cierta cantidad de dinero, ¿sí? Pero pues no hace nada le llevó un formato, y este formato de cuestión administrativa para poder hacer un escrito ahí anexado, el cual yo creo que nunca lo ingresó al registro público, pero eso fue hace 2 años, 3 años. El señor tiene 88 años y está preocupado porque hace 5 le dio al abogado este trámite y no lo hizo. Está preocupado y triste porque no sabe a quién dárselo. ¿Ven lo que causa un abogado? Que ya no quiere ver a los otros. Si yo quedé mal, mi cliente no los quiere ver a todos ustedes. Entre nosotros mismos, por ese tipo de acciones, nos estamos quitando trabajo. Y lo repito y lo reitero, vamos a dignificar nuestra profesión. Vamos a ser sociales, vamos a ser humanistas. Vamos a tratar de darle a la sociedad algo que ya no tenía. Nosotros estamos aquí gracias a impuestos, gracias a situaciones que nos dieron de antaño, y yo creo que ya nada más queda esto y el IMSS, y a ver si no nos los quitan, ¿sí? La 4T, pero todavía estamos aquí, vamos a aprovecharlo, ¿sí? Un ejemplo que son los contratos de servicios profesionales, donde el abogado se obliga a defender la causa de su cliente, y también se obliga a otorgar confidencialidad a su cliente para no dar información a la contraparte. Imagínense a cualquier abogado diciéndole a toda su cuadra, estoy divorciando, ¿no? A la señora tal, porque su marido... No lo podemos hacer. Hay que ser profesionales, profesionistas, serios. El objeto material en un contrato de compraventa se tratará de un inmueble que sea legítima propiedad del vendedor, ¿sí?
Por eso es importante la constancia. No, es que don Chuchito siempre ha vivido ahí, tiene 30, 40 años viviendo ahí, seguro es de él que él ya me vendió. Don Chuchito era invasor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a tener la certeza y la seguridad jurídica de que estamos haciéndolo? Con nuestras constancias. Se llama prevención. Pero a veces los abogados nos traen el contrato, vamos a hacer rápido, órale, y ahí está. Ya cumplimos haciendo el contrato. Pero ¿dónde cumplimos con nuestra plus de decirle a nuestro cliente, ¿sabes qué? Vamos a solicitar unas constancias, vamos a solicitar el no adeudo de predial y agua, vamos a solicitar y vamos a solicitar, ¿para qué? ¿Para darle qué? Seguridad jurídica, sí. Perdón, en el caso de los inmuebles, sí es muy importante verificar el origen de la tierra en este caso, porque recordemos que también en la Ciudad de México y bueno, en todo el país existe la propiedad social, pueden ser bienes comunales o ejidales, depende en qué estado esté, yo digo, en el estado jurídico se encuentre ese bien inmueble, pero sí es bien importante, porque la mayoría de los, digamos, abogados que van a hacer un contrato nuevo, se guían en algún contrato que les presenta, digamos, el vendedor, y ahí sí puede haber un dolo o mala fe, porque pues obviamente se fabrican contratos, no se verifica el origen de la tierra, y es ahí donde ya, lo explicó usted, repercute en una serie de acontecimientos encadenados totalmente negativos. Muy bien, compañero, esto me da gusto porque el objetivo de esto es que pensemos, no que aprendamos ahorita, que veamos la importancia real de estudiar el acto jurídico y que en esta escuela, en esta facultad de Derecho, nos llevamos los mejores cimientos del acto jurídico. Esta plática es somera, es únicamente para que sepan la importancia y el hecho de que estemos pensando en las diferentes situaciones que podríamos encontrarnos, ¿sí?, dentro de un inmueble. Ya lo dijo el compañero, podría ser de seguridad social, pero también podría estar expropiado, o podría estar embargado, o podría estar en otra situación jurídica donde realmente no podamos hacer absolutamente nada. Y que esas situaciones de excepción se tienen que llevar al registro, ¿cómo se llama? Al RAN, al registro Agrario Nacional, y no al registro público de la propiedad. Tenemos que ir a otras dependencias para tener los antecedentes reales y registrales de ese tipo de tierra, y que el comunero o el posesionario de parcela, además, sea realmente el que esté avalado por el comisariado ejidal. Y estamos hablando ahí de agrario, ¿sí? Entonces, pero que eso es bueno porque ¿saben cuántos asentamientos urbanos hay en la Ciudad de México donde no son urbanos? Están dentro de la mancha urbana, pero son realmente comunales. Los que viven en Contreras pueden saber de la zona de Locotal. ¿Quién vive en Contreras? La moneda Contreras, ¿nadie? ¿Sabe de Locotal? El rancho Pachita, por ahí. Toda esa zona es ejidal, es de comuneros. Ahora sí, cada 10 años van invadiendo y compran. Y se venden esos terrenos, porque ya tienen luz, ya tienen agua, no se han expropiado para que el registro, para que la tenencia de la tierra pueda escriturarles, pero tienen los problemas los mismos que nosotros, tanto los urbanos, lo único que no pasa por ahí es que servicio público, pero de ahí fuera tienen todo. Y el que no pasa el servicio público, también viene a colación, son los ¿cómo se llaman? Taxis piratas. Todos estos bochos que quedaron ahí en la ignominia, todos los hicieron, no me dan favor ese tipo sí los han visto, ¿no, compañera? Que ya están, bueno, no digo que nada más encontré en otros lados. Y bueno, qué bueno que estemos pensando en las diferentes situaciones que podamos encontrarnos dentro de un acto jurídico, ¿sí? Justamente otra situación podría ser una propiedad intestada. Una propiedad intestada, ¿qué le digo a la gente, compañero? A mi abuelita. Sí, ok. Por ejemplo,
en la situación de una persona intestada, fíjense, el que queda la pareja, en dado caso, falleció tu abuelito o tu abuelito. Bueno, falleció mi abuelo y la casa intestada como intestada. Ya murieron los dos. Sí, eso es lo que le llamamos 2 por 1. ¿Sí? Fíjense, pero si hubiera quedado vivo uno, el problema es que la persona que queda viva piensa que porque yo viví con mi amor toda mi vida, 80 años, soy dueña de todo. Y estamos hablando que no está siendo de mala fe, ¿sí? Simplemente por el error y por el amor que tuvieron de 50 años. ¿Sí? Yo también soy dueña, porque así se manejaba antes. ¿Sí? Somos dueños, somos sociedad, por sociedad conyugal, y somos dueños. Muere uno, se siente dueño de todo. ¿Y qué va a hacer? No, porque hay un asunto así, heredó la parte de vida, heredó como si hubiera heredado todo. Y cuando entramos al intestamentario nos damos cuenta que está casado con sociedad conyugal, no puede heredar todo, puede heredar sus 50, ¿sí? Pero todo no se puede. Y entonces ahí entra el conflicto ahora sí, de intereses entre los hermanos y del abogado. Aquí vale la pena comentar algo. Fíjense, si en este caso hubieran 5 hermanos, ¿cuántos hermanos son para ver el caso concreto? 6 hermanos. A los 6, vamos al caso concreto, a los 6 hermanos les toca el 100% de ese testamentario. ¿Están de acuerdo o no, abogados? Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué creen? Llega el abogado, su apellido, perdón, llega el abogado Moreno, llega el abogado Moreno y dice, fíjense, ¿cuánto vale la casa? Para irnos al caso concreto, aproximadamente. $1,500,000, ¿sí? Llega el abogado Moreno y dice que va a cobrar el 30% por llevar el asunto, ¿sí? Si lo llevamos matemáticamente, estamos hablando de $450,000 por llevar ese asunto. ¿Cuánto le toca en proporción a los otros 6 hijos? ¿Sí? Mi filosofía siempre, así lo digo y así lo expreso, el abogado Moreno es 30% hijo de esa asociación, de ese testamentario. ¿Qué hizo para poder ser hijo y poder es decir, no me gusta a mí ese tipo de cobros excesivos por parte de veces de abogados. Yo los hago sensibilizarse un poco y humanizarse por el hecho de que sí debemos de cobrar, porque estamos estudiando para tener un nivel de vida. Pero creo que es excesivo el que los abogados llegamos y decimos el 30%, y si es laboral, el 50%. ¿Sí? Trabajaste 50, estamos trabajando por ese asunto, pero creo que a veces estamos, y yo no quiero que sean así, y que esto podamos, yo no sé si me estoy abaratando, pero simplemente yo creo que varios abogados estarían en la filosofía, en mi pensar conmigo, porque creo que no podemos ser 30% hijos en esta situación. Les apuesto que, por ejemplo, en tu sucesión, tus tíos, yo creo que no quieren contratar abogado por esta situación. Esa es una. Y dos, entre seis pensares, seis formas de pensar sobre la sucesión de la abuelita, de los abuelitos, bueno, de los papás. ¿Ya se reflejaron entre ustedes, entre hijos? ¿Qué problema pudiera haber si llegaran a una situación de a un supuesto de estos? ¿Todos se llevan bien con sus hermanos? ¿Todos piensan igual? Pues no, va a haber un problema, una litis ahí muy a reserva de que pues sean buenos todos, ¿no? Pero bueno, artículo que el contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios de consentimiento, por su objeto o su motivo, en fin. La parte de la capacidad de las personas es increíble. Hay una persona que conozco, tiene su INE, trabaja como educadora, pero tiene una discapacidad, ¿sí? Es buena, no por tener la discapacidad va a estar maltratando a los niños, lo hace bien, lo hace muy bien, pero tiene esa parte de discapacidad.
para llevar a cabo el contrato, y podría ser inválido si ella llevara a cabo un contrato, no lo podría llevar a cabo o sí lo podría llevar a cabo. Dependiendo de la discapacidad que tenga. Y dependiendo de la discapacidad que tenga. El problema que tuvo ella, y se los cuento para que empiece a manejar, que tengamos el supuesto, es que ella se fue con un novio, bueno, más bien el novio se la llevó a su casa. Ella es mayor de edad, pero tiene la discapacidad. Cuando va el papá al Ministerio Público, le dicen, ¿qué va a denunciar? No, pues que se llevó a mi hija, Sí, no, ¿qué edad tiene su hija? 30 y tantos. No, usted no puede denunciar, tiene que denunciar. No, pero es que ya no sabe. Porque no sabe, ¿sí me explico? Pero no se le nota. Entonces tuvo que hacer el juicio de interdicción para poder demostrar que ella no tenía la capacidad de goce para poder llevar a cabo esa denuncia. Hoy en día ya está el interdicto, ya tiene tutor, ya tiene todo, pero en ese momento no se pudo hacer algo en contra de esta persona que también la estaba drogando, ¿sí? Yo creo, y sería así el consejo, si dudamos de una persona que la estamos viendo enfrente y te está viendo o la estás observando que no es media normal, pues pedir un certificado médico para llevar a cabo, pero no arriesgar a nadie para que se lleve a cabo el contrato, porque posteriormente va a ser ¿qué? Inválido. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Pues nos vamos a ganar el 30 ahorita. No me interesa el futuro de la persona, no me interesa el futuro de ese contrato, no me importa no debemos de pensar así. Tenemos que ser abogados que cuando ustedes pasen los años, regrese esa persona a consultarte, regrese esa persona a decirte, oye, requiero tu asesoría, requiero tu apoyo jurídico para llevar a cabo esto. ¿Por qué? Porque me lo llevaste bien en el pasado. Y lo principal, no me robaste, no se sintieron abusados. No fui 30% hijo en ese intestamentario, porque resulta que ahí se lleva más el abogado, ¿sí se dieron cuenta? Sí, y entonces yo no entiendo, pero bueno. La capacidad, los contratantes deben de tener capacidad jurídica para la celebración del contrato, es decir, que puedan disponer libremente de sus derechos y obligaciones, deben ser mayores de edad y no sufrir alguna incapacidad jurídica, es decir, que su voluntad no esté limitada por alguna enfermedad que los limite a gobernarse por sí mismos. ¿Sí? La capacidad, si un menor de edad firma el contrato o incapacidad mental celebran un contrato, la consecuencia será la invalidación del acto jurídico, pero si el representante legal de esto ratifique el contrato, será válido, por ejemplo, el tutor. ¿Sí? Aquí pasó que a un joven a los 16 años le dieron su coche por llevar 10 en la prepa, ¿sí? Entonces le dan su coche y entonces a los 17 ya le aburrió y entonces decidió vendérselo a una persona. Y sucede que el papá dice, bueno, como te lo vendió, pues él no puede vender el coche porque una está a mi nombre, dos, él es menor de edad y demás. Pero ok, voy a respaldar la palabra de mi hijo y yo consciente de que se te vende, ¿sí? Entonces subsana y se puede vender, ¿sí? Ya celebró, aunque fue voluntad de un joven, pero está avalada por su tutor. Mira, muy interesante. Yo me iría directamente a ver, es que sería en específico, no en genérico, para ver realmente cuál sería porque puede ser temporal, ¿sí? Mientras yo hago que sea inválido porque ya no me conviene. ¿Sí me explico? Porque tiene que ser en específico. Me viene a la mente, bueno, si es contrato de compraventa es una respuesta. Si es una prestación de servicios va a ser otra respuesta, si viene a ser un comodato, sí lo ubicas, pero si lo tienes en concreto lo vemos pero en papel, ¿sí? Pero pensando para no dejarte así, si fuera
un contrato de compraventa, pues ya está realizado. Sí. Ya está, en ese momento estaba convalidado, él lo convalidó, fue su voluntad y demás, y se tiene que llevar a cabo. Vale. Donde nos podríamos topar, abogados, sería que si no, todavía no fue protocolizado ante notaría. Entonces ahí nos encontramos en otro tipo de terreno, ¿no? otro ámbito jurídico donde no podríamos ver realmente hasta ver cómo está clausulado dentro del contrato. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vicios del consentimiento. El consentimiento no es válido si ya se está yendo. ¿Qué hora es? Uy, bueno. Vicios del consentimiento. El consentimiento no es válido si ha sido por error, o arrancado por violencia o sorprendido por dolo. ¿Sí? Vamos un poquito rápido ya. Bueno, hay generalmente, me parece que son problemas comerciales, ¿no? Los de este tipo. Por ejemplo, conozco gente que ha firmado pagaré por cosas de consignado o algo por el estilo. O sea, que de manera temporal los amedrentan, pues, para poder hacer una cosa. Hay demasiado aquí donde puedes los ejemplos ahorita en boga son esta bandita colombiana que anda en el centro. ¿Sí saben de ellos? ¿No? Llegan y te amedrentan en tu casa y te dicen que tienes que pagar pagaré que ni tú firmaste, y si no pagas vienen y te pagan. ¿Sí? Estamos ante otro tipo de situación, pero lo están haciendo, digo, un poco contestando el comentario del compañero. Pero por lo regular, siempre que firmamos un pagaré, fíjense, de entrada, la mayoría, bueno, no la mayoría, un tanto de pagarés no está bien llenado, no cumple con las formalidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente ponemos el 9%, no, el 30%, a veces va tachado, enmendado, borrado, no está bien llenado, se confunde quién debe y quién no debe, lo ponen en el aval, si hay aval. Entonces, el llenado de un pagaré no tampoco se puede ver muy sencillo, ¿sí? Pero si confundimos los conceptos va a estar mal llenado. Les van a llegar un sinnúmero de pagarés mal llenados. ¿Por qué? Porque lo llenó la comadrita en la papelería y pues no está bien llenado. Por respeto a su próxima clase, pues bueno, vamos a dar por terminada esta plática. Que tengan un fin de semana y espero verlos pronto. Estoy a sus órdenes. Gracias.